¿Alguna vez te has detenido a observar ese momento exacto en el que decides alejarte de alguien? No hablo de discusiones ni de despedidas ruidosas, sino de ese instante sereno, casi invisible, en el que entiendes que ya no hay nada más que dar. No hay razones que valgan la pena, ni palabras que puedan sostener lo que ya está roto. Solo queda el silencio. Y entonces, simplemente, te vas. No es un acto de venganza ni una forma de castigo. Es autocuidado. Es dignidad. Dejas de responder, de estar disponible no para herir, sino para proteger tu paz. Y lo curioso es que, cuando lo haces, comienza a ocurrir algo imperceptible pero poderoso. Como cuando el viento se detiene y la superficie del agua, al fin tranquila, revela lo que siempre estuvo en el fondo. Tu ausencia, entonces, se convierte en un espejo, uno que devuelve a los demás una imagen que no siempre están listos para ver. Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros, lo proyectamos en los demás. Y muchas veces, al irte, estás quitándole al otro ese lugar donde ocultaba sus propias sombras. Por eso, tu silencio pesa, porque ya no hay eco, ya no hay excusa, solo queda la verdad. Y esa verdad incomoda más que cualquier palabra. Hoy no hablaremos solo de lo que sentiste tú al alejarte. Hoy miraremos hacia el otro lado, hacia las emociones ocultas, las reacciones silenciosas, las heridas que se despiertan en quienes se quedan. Porque a veces, cuando decides desaparecer, no es el final de una relación, sino el principio de una confrontación interna. Prepárate. Este no será un viaje fácil, pero sí será uno necesario. Primer acto: la desconexión silenciosa. Alejarse no siempre nace del enojo. De hecho, las decisiones más poderosas suelen emerger del silencio, no del conflicto. A veces, simplemente entiendes que quedarte te está costando demasiado, y en ese momento, el respeto que decides tenerte a ti mismo supera cualquier necesidad de complacer a otros. Carl Jung decía que el ser humano no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su oscuridad. Y muchas veces, alejarte de alguien es exactamente eso: dejar de negar lo que ya es evidente, tanto en ti como en los demás. Porque al irte, sin ruido ni explicaciones, estás rompiendo con un sistema de proyecciones que te envolvía. Para muchos, no eras tú. Eras lo que necesitaban que fueras. Un sostén, un espejo, una válvula emocional. Tu presencia llenaba huecos, evitaba confrontaciones internas, sostenía máscaras. Pero cuando desapareces, todo eso se desmorona. No porque te extrañen, sino porque de repente ya no tienen a quién culpar, a quién usar como punto de fuga de sus propias sombras. Según Jung, proyectamos en los demás aquello que no hemos podido aceptar en nosotros mismos. Y cuando te vas, les estás quitando ese espejo. El resultado es incomodidad, vacío, confusión. No es solo tu ausencia lo que molesta, es el hecho de que ahora deben enfrentarse a lo que tú contenías. Y es aquí donde empieza tu propio proceso, el de la individuación. Alejarte te obliga también a ver con claridad cuánto habías estado tolerando. Roles que no elegiste, cargas que no eran tuyas, silencios que te costaban paz. Al desconectarte, no solo liberas al otro de sus proyecciones, sino que te liberas tú de las tuyas. Y en esa ruptura silenciosa, comienza tu verdadero despertar. Segundo acto: lo que rompe en tu ausencia
Tu partida deja un vacío, sí, pero no es ese vacío lo que más duele, es lo que ese vacío revela. Porque cuando alguien se aleja, ya no hay forma de seguir ignorando todo lo que escondíamos tras su figura. Ya no hay con quién proyectar nuestras inseguridades, ni dónde depositar nuestras emociones no resueltas. Lo que sienten los otros no es simplemente tristeza, es incomodidad, es desconcierto, es culpa y, en muchos casos, miedo. Carl Jung hablaba de la sombra. Esa parte de nosotros que reprimimos, que no aceptamos y que terminamos proyectando en los demás. Cuando tú te alejas, dejas a esa persona frente a su sombra sin advertencia. Tu silencio interrumpe el ruido que usaban para no escucharse a sí mismos. Y en esa interrupción comienzan las preguntas. ¿Quién soy sin esa persona? ¿Por qué me afecta tanto que ya no esté? ¿Realmente me importaba esa persona? ¿O me importaba cómo me hacía sentir? Y entonces lo entienden. Lo que perdieron no fue a ti, sino la comodidad de tener a alguien en quien proyectar lo que no sabían manejar. Porque muchas veces no aman a la persona real, aman la idea que construyeron de ti. Ese personaje que encajaba justo en el hueco emocional que no sabían llenar por sí solos. Piénsalo así. ¿Cuántas veces has sido el confidente de alguien que solo te hablaba cuando tenía un problema? ¿O el apoyo incondicional de quien nunca estuvo disponible cuando tú lo necesitabas? ¿Cuántas veces ocupaste un rol que no elegiste, pero que te impusieron por necesidad emocional? Tercer acto. La reacción del mundo cuando te vas, cuando decides irte, cuando te alejas sin grandes explicaciones ni confrontaciones. El mundo que dejaste atrás no queda indiferente. Algunos te idealizarán. De pronto te convertirás en la mejor persona que se fue. El que más entendía, el que más daba, el que más aportaba, justo cuando ya no estás. Otros harán lo contrario. Te demonizarán. Dirán que fuiste egoísta, que no diste aviso, que abandonaste cuando más se te necesitaba. Y en ambos casos, no están hablando de ti, están hablando de ellos. Están hablando de la narrativa que necesitan construir para llenar tu vacío. Carl Jung explicaba que cuando una figura desaparece del sistema emocional de una persona, se activa una especie de mecanismo psíquico de defensa. El inconsciente proyecta explicaciones para no aceptar la incertidumbre, y en ese proceso surgen las idealizaciones y los juicios. No es racional, es una necesidad interna de mantener un relato coherente con el ego. Tu silencio, entonces, se convierte en una amenaza a ese relato. Tu distancia los obliga a enfrentarse con lo que preferían evitar. Y aquí ocurre algo profundo. Cuando tú rompes un patrón, cuando ya no respondes igual, cuando no participas del juego emocional como antes, desatas caos, porque ese patrón, aunque doliera, era conocido, era cómodo. En ese caos, cada quien proyecta lo que lleva dentro. El que necesita un héroe te convierte en mártir. El que no puede aceptar su culpa te convierte en villano. Y sin decir una sola palabra, has tocado fibras más profundas que 1000 discusiones. Has revelado una verdad que nadie quería mirar. Que tu presencia sostenía estructuras que no eran tuyas y que tu ausencia les exige madurar. Cuarto acto. La transformación desde la ausencia. A veces, el mayor acto de amor no es quedarse, es irse. Es dar un paso atrás, no por frialdad, sino por compasión. Porque al quedarte, quizás seguías alimentando dinámicas que ya no eran sanas. Al irte, permites que el otro camine solo, que se enfrente a su reflejo sin ti como pantalla. Y al hacerlo, sin proponértelo,
te conviertes en un catalizador de cambio, para ellos y para ti. Alejarse transforma, pero no solo al entorno, te transforma a ti. Porque en ese espacio nuevo que se abre, el silencio empieza a hablarte. Y lo que te dice, a veces duele, pero también libera. Comienzas a ver con claridad cuánta paz habías sacrificado para sostener vínculos. ¿Cuántas veces te olvidaste de ti mismo por estar siempre para otros? ¿Cuántas veces confundiste lealtad con abandono personal? Imagina esto. Una mujer que siempre estaba disponible para todos. Para sus padres, para sus amigos, para su pareja, siempre escuchando, siempre resolviendo, siempre atendiendo. Pero nadie se preguntaba cómo estaba ella. Un día, en medio de una conversación vacía, simplemente decidió no responder más. No hubo anuncio, solo un silencio sostenido. Durante semanas nadie preguntó por ella. Solo cuando ya no estaba comenzaron los reproches. ¿Qué le pasó? ¡Qué fría! Antes era distinta, pero ella, desde ese silencio, descubrió algo que no sabía que le hacía falta. Su propia voz. Y eso es lo que ocurre cuando decides alejarte. No solo se revelan las dinámicas del otro, se revela tu verdad. Te reencuentras contigo. Empiezas a poner límites, a reconocer lo que mereces, a elegir con quién compartir tu energía, no desde el rencor, sino desde la conciencia, desde la claridad que nace cuando el ruido se apaga. ¿Y tú? ¿Alguna vez te alejaste de alguien y sentiste que no solo cambió la relación, sino también tú? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Te leo en los comentarios. Compartir tu historia puede ser la luz que alguien más necesita hoy. El poder de alejarse. Alejarte no te hace débil, no te convierte en egoísta, ni en alguien que huye. Te convierte en alguien que ha aprendido a escucharse, que ha entendido que no todos los vínculos merecen eternidad, y que la lealtad mal entendida también puede ser una forma de abandono de ti mismo. Porque sí, tu presencia tiene valor, pero tu ausencia tiene un poder que a veces no te das cuenta que posees. Poder de transformación, poder de despertar en otros lo que jamás quisieron enfrentar. Poder de incomodar las estructuras emocionales que se sostenían en tu constante sacrificio. Alejarte, cuando nace desde la conciencia y no desde la rabia, no es una fuga, es una evolución. Es mirar tu paz interior como un tesoro que merece ser protegido, aunque eso signifique decepcionar a quienes se acostumbraron a tenerte sin esfuerzo. Y si alguna vez sentiste culpa por irte, por desconectarte, por priorizarte, déjame decirte algo con claridad. No estás solo. Muchos hemos atravesado ese silencio incómodo que precede a la sanación. Muchos hemos tenido que elegirnos, aún sabiendo que seríamos malinterpretados. Pero aún así lo hicimos, porque sabíamos que quedarse también era traicionarse. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque otros no lo acepten, tú lo entiendes. Y eso, créeme, es más que suficiente. Ahora dime tú, ¿alguna vez tu ausencia causó más ruido que tu presencia? Déjame un comentario con la frase clave, poder del silencio, y te saludaré en el próximo video. Suscríbete si quieres seguir explorando los rincones profundos del alma. Y recuerda, compartimos caminos que transforman para que existan mentes que despiertan. Nos vemos pronto.